El partido FARC se tomó la presidencia, el Congreso, las alcaldías y las gobernaciones después de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué tan cierto es esto? Bienvenidos al Pelo en la Sopa. Después de 50 años de conflicto armado y de una lucha asociada a un factor político de carácter social y de reivindicación del campo, las FARC exigieron en el acuerdo la participación política. Por eso, el punto número 2 quedó asociado como la participación política, apertura democrática para la construcción de paz. De esta manera quedó consignado en el acuerdo la posibilidad de darle un espacio a las FARC dentro de la democracia en la medida que se lograra su dejación de armas. En el acuerdo quedó establecido que luego de la dejación, las FARC iban a poder tener un partido político con todas las garantías para ejercer en la política dentro de la legalidad, algo que no se había logrado ni siquiera por medio de la política del exterminio de la fuerza pública. Precisamente, este paso a la vida legal no significó una victoria militar de parte del Estado, ni mucho menos política. Sencillamente fue un acuerdo para poder tramitar su representación y exigencias dentro de la democracia. Ahora, miremos cuál es su fuerza política en tres importantes aspectos. El partido FARC en el Congreso, frente a los partidos tradicionales y en los territorios. En el primer caso, las FARC en el Congreso, en el acuerdo se estableció que podían tener 5 curules en Cámara de Representantes y 5 curules en el Senado. Ahí empezó la carrera para tomarse el país. O bueno, eso parecía, pues la gente repitió hasta el cansancio que el Congreso se había vuelto guerrillero. Sin embargo, una de las preguntas más importantes para afirmar esto es si como ciudadanos sabemos al menos cuántos congresistas hay en el Senado y en Cámara de Representantes y evidentemente si 10 curules son representativas. Así que ya en los programas previos sobre fraude electoral habíamos hablado algo al respecto, razón por la cual es importante retomar algunos datos y cifras. Lo primero es que nuestro Congreso es de carácter bicameral, es decir, tiene un Senado y una Cámara de Representantes. En el Senado contamos con 108 senadores, de los cuales hay 100 por circunscripción nacional de los partidos políticos, 2 por circunscripción indígena, 1 por el Estatuto de la Oposición y 5 para el partido FARC, 5 de 108. Mientras que en la Cámara de Representantes tenemos 172 curules, de las cuales 161 son por la representación de los departamentos y los partidos en estos departamentos, 2 para curules afro, 1 curul indígena, 1 curul en el exterior, 1 curul raizal que no se ha usado y 5 para las FARC, así como 1 dentro del Estatuto de la Oposición. Si hacemos una simple suma, encontramos que de 172 representantes a la Cámara y 108 senadores, hay 280 congresistas. Entonces, si se repartieron apenas 10 curules de esas 280 para el partido FARC, la realidad es que no son suficientes ni siquiera para poder presentar un proyecto de ley para hacer un cambio institucional. No son ni siquiera representativos para las votaciones de actos legislativos o para hacer algún cambio dentro de la política y la constitución del país. Ahora es importante empezar a revisar cómo funciona esa competencia electoral también de las FARC con relación a los partidos tradicionales. En cuanto a este segundo aspecto, sobre la representatividad versus la que tienen los partidos tradicionales, cabe resaltar que a pesar de que les dieron esas 5 curules, tuvieron también que hacer campaña electoral en 2018 para sus primeras elecciones. Y en el Senado sacaron apenas 52.000 votos de los 15 millones totales que se dieron en estas elecciones. Y en Cámara de Representantes es todavía más interesante, apenas llegaron a 32.000 de los 14 millones de votos totales que hubo en estas elecciones. Esto es sumamente insignificante. Lo preocupante es más bien la concentración en los partidos tradicionales, los candidatos tradicionales, así como de los clanes que se han elegido también mediante los mecanismos de fraude electoral que ya les habíamos hablado en programas anteriores.
¿Sabía usted que en cambio el 65% de todo el Congreso es de partidos del gobierno, el 18% es de partidos independientes y apenas un 17% es de partidos de oposición, entre los cuales están las FARC? ¿Y sabía usted que quienes se oponen a que haya ayudas sociales en la pandemia, apoyos a los microempresarios y grandes empresarios, subsidios al agro y que apoyan además el fracking, la explotación de recursos naturales en los parques naturales, no son precisamente las FARC, sino los partidos de gobierno independientes y de clanes políticos? ¿Sabía usted que el gobierno nacional es quien ostenta actualmente el poder en la presidencia de la República y que se opone a las FARC? ¿Sabía usted que es el actual gobierno el que tiene al país en esta situación? Ahora vamos a hablar de un tercer punto importante. Las FARC con respecto a las elecciones locales, de las cuales ya habíamos hablado también en programas anteriores. Pero aquí lo importante también es analizar si las FARC se tomaron las alcaldías, las gobernaciones, los consejos, las asambleas del país y las demás corporaciones públicas como dilatos. Pues bueno, si miramos las cifras de los 1.122 municipios que hay en el país y 32 departamentos, donde las FARC podían enviar candidatos y listas, ellos solamente enviaron 308 personas a sus listas en apenas 23 departamentos y 85 municipios. Cabe resaltar que en varios de estos municipios ni siquiera tenían presencia histórica durante el conflicto armado. De todos los anteriores, solo ganaron una alcaldía, la de Turbaco en Bolívar, y fueron además en coalición. Esto sin contar la alcaldía de Guapí en el Cauca, donde también fueron en coalición, y algunos otros concejales y edilatos. Hasta este punto, ustedes pueden ver que las FARC no se han tomado absolutamente nada, ni muy seguramente lo podrán hacer en el corto o mediano plazo. La razón es muy sencilla. La competencia dentro de nuestro sistema democrático tiene altas vulnerabilidades que ni siquiera han garantizado elecciones transparentes para que haya algún tipo de renovación política en el país de los partidos que ya compiten en la legalidad. Ni siquiera estos partidos que han estado históricamente en la oposición lo han logrado. Mucho menos nosotros podemos identificar hoy que haya probabilidades para que el partido FARC se tome el país. Lo que sí llama la atención es por qué el Estado, en cambio, no se tomó las zonas donde hubo presencia histórica de las FARC para hacer presencia institucional efectiva, como hablamos en nuestro programa anterior. ¿Y por qué se sigue estigmatizando a los excombatientes y el partido FARC, que ahora en la legalidad pretenden competir en una democracia altamente viciada? Con estas preguntas cerramos nuestro programa, pero los invitamos a que nos sigan compartiendo en las redes sociales porque en nuestro próximo programa les vamos a contar cómo el problema más grande de la coca y la cocaína no son los narcotraficantes, sino el estigma del campesinado y la clase política que se lucra de este discurso. Ahí le pondremos el pelo en la sopa. Y no olviden suscribirse a El Pelo en la Sopa para estar un pelito más cerca de ustedes. Pueden encontrarnos como El Pelo en la Sopa en YouTube y también pueden seguirnos como @EstebanAlytic en Facebook, Instagram y Twitter.